Yo sé, hermanos, que cuando estudiamos los acontecimientos y lo que Dios ha dejado para que podamos estar realmente en luz, nuestra mente toda se concentra en la hora especial en la cual estamos viviendo. Y en este tema, que en realidad es un tema adicional, que mis hermanos pidieron que lo tratáramos, yo quisiera hablarles de la fe en la palabra de Dios. En la fe, en esa palabra inspirada por el Eterno, hermanos. En la Biblia encontramos muchas cosas que no podemos entender. En las Sagradas Escrituras, al escudriñarlas, vemos cosas que no alcanzamos a entender con nuestra mente finita. Pero Dios es infinito. La fe va mucho más allá de lo que la mente humana, ¿verdad?, puede determinar o puede quizás explicar. Claro, por eso San Pablo, ese gran hombre de Dios, en Hebreos capítulo 11, el verso 1, les hablaba a los hebreos muy poco tiempo antes que el templo fuese destruido. Él sabía que ese último vínculo terrenal que había mantenido la fe de muchos de los discípulos de Cristo inclusive, ahora sería incendiado, sería convertido en llamas. Y en realidad él estaba preocupado. Y en realidad Hebreos 11 es un libro que nos habla acerca de esa fe que nos llevará un día a la eternidad, esa fe que se conduce a nuestro Padre Celestial, esa fe que permite que veamos a Cristo intercediendo ahora en la postrer hora de la historia. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de ¿qué dice allí? De lo que no se ve. Hermanos, muchas cosas, y el Señor dejó en su palabra lo necesario para que podamos ser salvos. Él dejó escrito lo necesario para que podamos heredar la vida eterna, pero también dejó en Él el silencio necesario para que podamos obtener la fe, esa fe que Satanás perdió en los cielos cuando estaba en torno al trono de Dios. Grande es ver la palabra de Dios insondable e infinita, hermanos. Esa palabra que nos habla de un universo grande, tienen sus ejércitos número, sobre quién no está su luz. Los hombres de ciencia discreparon con lo que la palabra de Dios informaba. Pero allí el patriarca Job, en el capítulo 25, al versículo 3, nos trae estas palabras: sobre quién no está su luz. Ese universo que nos rodea, que va mucho más allá de lo que podemos entender, hermanos. Todas las cosas fueron creadas por el Eterno. El hombre con tremendos cohetes, y decimos esto en el lenguaje humano, porque en realidad yo estaba allí en Glendale, California, un día cuando escuché un ruido aterrador, todo temblaba, y como allí tiembla frecuentemente la tierra, pensé que era un terremoto que se acercaba. Los vidrios temblaban y parecían que se iba a romper todo. Pero después de un rato pasó la inquietud. Y enseguida miramos la televisión a ver lo que acontecía. En realidad, acababa de entrar en nuestra atmósfera una de las naves espaciales y había provocado esas ondas de expansión terribles que son muy fuertes. Y cuando aterrizan, ¿verdad?, allí en aquel lugar, para luego ser trasladadas al lugar de la nueva investigación que los hombres de ciencia quieren hacer con estos viajes. Pero ¿qué es eso comparado con la creación de Dios? Hermanos, ¿qué es eso comparado con aquel Dios eterno que todo lo hizo al mandato de su voz? Los hombres buscan por otros caminos, buscan esperanza, buscan vida, quieren vida, pero encuentran desiertos asolados. Lo que estamos viendo es una fotografía del planeta Marte. Hermanos, los hombres solamente buscan desesperadamente, buscan y buscan y buscan y buscarán. Pero no hay vida, porque el Señor trajo la vida a este planeta un día y al resto de la creación de Dios. Indudablemente que el Señor tenía y tiene otros planes para esos
planetas que nos rodean y están deshabitados, pero el hombre de ciencia se encuentra completamente sin explicación. Las teorías evolucionistas se desboronan completamente frente a la falta de fe en la palabra escrita, en la palabra del Eterno. La palabra o la Biblia dice que no estamos solos, hermanos. No estamos solos, por supuesto. Dios es un Dios creador. ¿Dónde estabas tú?, le dice un día a Job, cuando cubierto de esas llagas que le provocaban dolor terrible. Job estaba desanimado y comenzó un poco a discrepar con la sabiduría de Dios. Y el Señor se acerca y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre Elia cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Está hablando de aquellos seres maravillosos que pueblan el espacio infinito, hermanos, pero mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De aquellos planetas que nunca pecaron y en los cuales también hay un árbol de la tentación, pero ellos nunca incurrieron en la tragedia de probar la desobediencia, como el hombre, como nosotros, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú, oh Job? ¿Por qué tienes la tendencia a discutir conmigo? Hay cosas que tú no entiendes y el dolor que tú tienes ahora tampoco lo entiendes. Job no entendía de que en realidad en su dolor era el testimonio en ese enorme conflicto entre Cristo y Satanás. Hermanos míos, nunca dudemos del Eterno. Nunca dudemos al poner nuestras vidas en sus manos, de lo que Él hace, de lo que Él realiza con nuestra vida y con lo que ocurre alrededor. Nunca pongamos en tela de juicio la palabra escrita, porque hay tremendo peligro en eso, hermanos. ¿Cuántos sermones he escuchado predicar en forma totalmente equivocada, tratando de amalgamar la palabra de Dios con la ciencia? Hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. La ciencia puede equivocarse 1000 veces. Solamente la ciencia que se aferra del escrito está de la palabra de Dios podrá tener buenas nuevas o buenas noticias para nosotros. Pronto el fin llegará, hermanos, y es necesario que la gente entienda que Cristo es antes del principio, es el Eterno. Por Él fueron hechas todas las cosas. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Y allí queda nuestra mente flotando, hermanos, porque no podemos entender, ni necesitamos entender. En realidad, Satanás comenzó ahora a divagar un día en el santuario celestial acerca de lo que era Cristo. ¿Por qué Cristo era mayor que Él? ¿Por qué no lo adoraba? ¿Por qué a Lucifer no era, o él no era adorado por las huestes que lo rodeaban? Comenzó a envidiar. Pero hermanos, el origen del pecado en realidad es la falta de fe. Comenzó a entrar en pensamientos que no le correspondían. Nunca él podría explicar la existencia de Dios como nosotros y como los seres creados, hermanos, no podemos. Por fe tenemos que entender todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice allí en Génesis capítulo 1. Qué notable, ¿verdad, hermanos? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí Moisés comienza a relatar el momento cuando el Espíritu de Dios, la divinidad entera, se acerca. Y ahora el Espíritu de Dios se acerca para ordenar indudablemente aquella tierra caótica. Por alguna razón el Señor creó a nuestra tierra negra y oscura. Yo pienso, hermanos, que el Señor, y San Pablo habla acerca de ello, el que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz. Hermanos, Dios sabía que este mundo iba a pecar. Dios sabía que Adán iba a pecar y Cristo se ofreció antes que el mundo fuese.
como estudiábamos, ¿verdad? Por lo tanto, no dudemos de la sabiduría eterna de aquel que todo lo hizo. ¿Es cuestión de qué? Es cuestión de fe, hermanos. Nunca debemos dudar de las cosas que Dios. Si saben, un día yo estaba allí en la casa de mi hijo que vive en Buenos Aires y estábamos allí hablando en la azotea y era un día precioso, las estrellas brillaban en forma realmente extraordinaria. Y yo me aparté un ratito de ellos y ellos no sabían, y por allí mi hijo, que es bastante curioso, me dice: papá, ¿qué estás mirando? Mirando hacia arriba. Pero el cielo se veía tan hermoso y desde Buenos Aires no es fácil ver así, porque hay mucha niebla generalmente, pero ese día era un día espectacular y yo comencé a pensar en la creación. ¿Cómo fue eso de la creación? Cuando Dios dijo y fue hecho. ¿Cómo es que aquellas estrellas separadas, y ya sabemos que están separadas a miles o millones de años luz de nosotros? ¿Cómo hizo el Señor? Hermanos, es cuestión de fe. Podemos tratar de comprender muchas cosas, pero sobre todas las cosas debemos entender que es razón de fe. Eso es lo que podemos comprender. San Pablo dice: por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué cosa? El universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. O sea, de lo que no se veía, el Señor creó todas las cosas. El Señor es poderoso, el Eterno es poderoso, de manera que podemos sondear. Está bueno que estudiemos, está bueno que miremos el cielo, está bueno que investiguemos acerca de del universo que nos rodea. Pero hermanos, cuando la ciencia contradice la creación, cuando la ciencia contradice los eventos que habrán de pasar en la tierra en estos días, hermanos, jamás dudemos de la palabra que nunca falló. Jamás dudemos de esa palabra inmutable, porque en realidad Él dijo y fue hecho. Sea la luz, dijo un día el Todopoderoso, y fue la luz. La ciencia da explicaciones, inclusive los teólogos dan explicaciones acerca de cómo hizo el Señor. Yo no digo que está mal que investiguemos, pero hay peligro cuando comenzamos a poner los pensamientos humanos en lugar de los pensamientos ¿de quién? De Dios. Porque no podemos sondear la mente de Dios. No podemos sondear su eterno poder. No podemos entrar, mis queridos hermanos, en aquello que es completamente incomprensible para el hombre. Dios ordenó y fue la luz, el Todopoderoso, aquel que no necesita tiempo, hermanos. Hizo la creación y estamos guardando el sábado porque el sábado fue creado por Dios, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No precisaba 24 horas, pero cuando el Señor creó las cosas, las hizo de esta manera porque el hombre las necesitaba así. Por lo tanto, debemos aceptar que son así. El mundo cristiano, que se dice ser cristiano, está descarriado porque se pone a pensar cosas tremendas. ¿Y qué de las semanas de la creación no puede ser así? Las 24 horas no fueron literales. Ustedes conocen muchas cosas acerca de ellas. Pero hermanos, el Señor quiere hablarlos en esta mañana. Nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La ciencia ha crecido mucho y toda la ciencia y los telescopios modernos que han logrado hacer los hombres. Ahí tenemos un mapa de 4.300 grados cuadrados, ¿verdad? La fotografía que lograron tomar. El 10% de la exploración del cielo que el hombre ha logrado hacer. ¿Estamos entendiendo bien? El 10%, hermanos, ¿verdad? Una pequeñez enorme, y eso dice la ciencia. Y allí, dicen los seres humanos, han descubierto 2 millones de galaxias. ¿Qué les parece? Pobre ser humano, ¿verdad? Que quiere sondear aquello que va más allá que su comprensión. Solo nos habla de un Dios eterno que creó todas las cosas. 2 millones de galaxias. Por otro lado, hermanos, la galaxia Andrómeda es el objeto más lejano visible a simple vista en noches muy especiales, a 2.2 millones de años luz de la Tierra.
Y recordemos que la luz recorre 300.000 kilómetros ¿en cuánto tiempo? En un solo segundo. De manera que ya esa cifra escapa a nuestra comprensión. Grandiosa Él es el Creador, nuestro amado Salvador. Y en la galaxia M100, entre los 35 y los 80 millones de años luz de la Tierra, nos habla también de un Dios eterno, un Dios omnipotente. La constelación Orión, que tal vez el Señor sea el lugar donde aparecerá un día, hermanos, a 1600 años luz de la Tierra. La galaxia Vía Láctea, o sea, en la cual nosotros pertenecemos, que tiene, según los datos actuales, alrededor de más o menos unos 200.000 millones de estrellas. Antes los hombres creían que tenía menos que eso, pero ahora están descubriendo cada vez más. Y nuestro Sol es el más pequeñito de Helios, de una de esas estrellas que el Señor encendió para que fuese la luz que nos alumbrase, el calor que necesitamos para vivir. Qué tremendo es pensar en todo esto, hermanos. Allí está ubicado el Sol, ¿verdad? Y por supuesto el sistema planetario nuestro. El centro galáctico, en su punto más cercano, se encuentra a unos 26.000 años luz del Sol, para que nos demos una idea, ¿verdad? El espesor de esa galaxia, la nuestra, tiene 10.000 años luz, y la longitud, 100.000 años luz. Es enorme, solo nuestra galaxia. Nuestra galaxia, hermanos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria?, dice la Escritura. El salmista hablaba realmente conmovido en estas palabras. Allí en Job 26, el verso 7 y 8 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Hermanos, Job escribía inspirado por Dios. Los hombres comprobaron de que esto es así. Por supuesto, Dios es insondable y el Señor permite que veamos algunas de esas cosas porque la naturaleza nos habla, es la revelación de Dios. Pero cuando los hombres quieren torcer las cosas y amoldarlas a sus teorías evolucionistas, cuidad mucho, hermanos. Que la Biblia y solo la Biblia sea el lenguaje que nos guíe en nuestra existencia. Que la palabra de Dios sea realmente la que nos pueda acompañar día tras día. Por eso el tentador un día le dijo a Jesús en el desierto, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay un momento, hermanos, en que como iglesia necesitamos responder como Cristo respondió en aquella feroz tentación, es ahora. Esa es la hora del fin. Debemos tomar nuestras Biblias, debemos leerla muchas veces, debemos conocer su contenido, hermanos. Debemos entender, y cuando oramos y pedimos a Dios conocimiento, el Señor hará crecer nuestro conocimiento más y más. Y veremos la grandiosidad de esa palabra eterna que Satanás se atrevió a ponerla en tela de juicio. El mismo dilema en el hombre de hoy es el problema del ser humano de hoy, por supuesto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta, tremenda pregunta, ¿hallará fe dónde? En la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El conflicto que nos aguarda y cómo enfrentarlo. Hermanos, no nos esperan días fáciles. Hay una cantidad de preguntas que ustedes hicieron estos días. Y yo los felicito por ello, hermanos. Y saben, yo quiero decirles que los días que nos aguardan no son fáciles. Los días que nos aguardan casi escapan, hermanos, a nuestra comprensión. Hay una pregunta por allá que dice: bueno, pero ¿cómo el Señor podrá sostenernos durante la séptima plaga? Cuando el mundo entero, con la tecnología que posee y con todo lo que tiene, esté en contra del pueblo de Dios, quiero decirles, hermanos, que es cuestión de ¿qué? Cuestión de fe. Es lo mismo que pasó con los antediluvianos. Cuando Noé entró dentro de la embarcación, ¿ustedes creen que esa embarcación habría podido soportar la tremenda tempestad?
No, hermanos, poderosos ángeles fueron enviados para protegerla, pero Dios quiere que hagamos todo lo que podemos nosotros, ¿verdad? En primer lugar, y el Señor hace lo que nosotros no podemos hacer. Poderosos ángeles cuidarán del remanente en la hora del fin. Poderosos ángeles enviados por el cielo, hermanos, estarán a nuestro lado. Poderosos ángeles habrán de conducirnos día tras día. Poderosos ángeles habrán de darnos de comer. No tengo la menor duda acerca de ello. Es cuestión de entender el lenguaje de Dios. No nos esperan momentos fáciles. La inspiración dice en la profecía: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ¿quién? Con la bestia. Y esto ya está a las puertas, va a acontecer, hermanos. ¿Cómo vamos a ser liberados? ¿Cómo tendremos que enfrentarlo? Hermanos, con la fe en la palabra de Dios, con la fe en el Omnipotente. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, dice allí el texto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hablamos acerca de estos pasajes. Hermanos míos, en esa guerra final del comienzo de ese Armagedón, usando un término que por supuesto es teológico, queridos hermanos, nosotros tendremos una parte indudablemente, pero el pueblo del Señor estará protegido y guiado por el jefe de los ejércitos del universo. Me refiero a aquel que murió en la cruz del Calvario. Lo que cuesta entender que ese universo enorme y todo lo que existe que es enorme, fue y se concentró en esa cruz, en donde el mismo autor de la vida moría para que nosotros podamos heredar la vida eterna y podamos ser salvos y podamos un día estar con Él. La fe de Jesús, es por eso que allí el tercer mensaje angélico va terminando con estas frases tan lindas. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? La fe de Jesús. Hermanos, recordemos que el problema del pecado vino por falta de fe. Tú me dirás, no, vino por la desobediencia, es verdad. Vino por la desobediencia, porque nuestros padres desobedecieron. Pero nuestros padres, antes de desobedecer, ¿qué cosa hicieron? Desconfiaron ¿de quién? De Dios. Y como la serpiente que está allí no muere, él ya ha comido del fruto prohibido y no muere. Eva se preguntaba, ¿verdad? Y Adán después, cuando él se dio cuenta que su esposa había pecado, entonces lo que hizo en su extrema lejanía de Dios en ese momento, hermanos, no tuvo fe para entender de que si él era fiel, Dios podía resolver el problema. Y tomó del fruto, lo comió rápido, sabiendo que pecaba. Pero le faltó la fe ¿en quién? En Dios. El problema del pecado, hermanos, es falta de fe. Cuando tú te entregas, y algunos han preguntado cómo entregar la vida a Jesús, mi hermano, una hermosa pregunta. Confía en sus promesas, arrodíllate y dile al Señor: cumple tu palabra en mi vida, oh Dios, y el Señor la cumplirá, hermanos, porque Él no es hombre para que mienta. Dios hará todas las cosas. Por eso es que tenemos que vivir felices, debemos vivir gozosos al entender las cosas de Dios. Y cuando vemos que realmente hay cataclismos y cosas tremendas que entran dentro del telón de la profecía, tenemos que alegrarnos, hermanos. No tenemos que irnos tristes. Alguien me decía en cierta ocasión: pastor, cuando uno lee lo que realmente va a acontecer al pueblo de Dios, lo que está predicho por las profecías, realmente yo no me entra miedo. Hermano mío, no debes temer. ¿Por qué no debes temer? Porque el Señor dará la fe oportuna a aquellos hijos que de veras le temen, aquellos hijos que confían en Él, aquellos hijos que están entregando cada día su existencia en las manos de Él. San Pablo, el gran hombre de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Cristo suspiraba en la cruz del Calvario, hermanos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo les pregunto, hermanos, ¿había una lucha en la mente de Cristo en cuanto a la fe? ¿Sí o no? Claro. Había un conflicto enorme. El autor y el autor del pecado, hermanos, con todos los demonios, estaban en torno a aquella cruz del Calvario, tratando de que Cristo de alguna forma tambalease en esa fe. Mas el autor de la vida se entregó a una muerte eterna, hermanos. No dudemos de estas cosas. Se entregó a una muerte eterna, confiando en que su Padre habría de sacarlo de la tumba. Así nosotros también habremos de hacer. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro hermano mayor que está a la diestra de Dios Padre. Todavía intercede por un tiempito más y luego vendrá a buscarnos. ¿Creemos estas cosas? ¿Estamos entendiendo realmente lo que es la vida cristiana? Vivamos aquí el comienzo de la eternidad, hermanos. ¿Y cómo viviremos ese comienzo de la eternidad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Qué hermosas palabras. Mas el justo por la fe vivirá. Fe en la mañana, hermanos, al despertarnos. Fe durante el día mientras trabajamos. Oraciones silenciosas y breves en nuestra mente mientras caminamos. Y al atardecer o al anochecer, fe al pedir perdón por nuestros pecados. Fe al pedirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, haz que yo pueda amanecer un día más para trabajar por ti y por tu reino. Pero mi querido hermano, es necesario que todos los días oremos por la fe, porque nuestras neuronas envejecidas y arruinadas en extremo por el pecado no tienen fe por sí mismos. Son neuronas materialistas. Necesitamos la fe que proviene de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Fe en la creación, hermanos. Dentro de muy poco tiempo habrá de acrecentarse aún mucho más la falta de fe en la creación de los 7 días. Tenemos que estar firmes en estas cosas. Firmes en extremo, hermanos. Y aunque la hoguera se encienda ante nosotros, debemos encarar con fe, como los hombres de Dios siempre encararon por fe estas cosas, en que Dios está a nuestro lado, esa fe inquebrantable, que el Señor nos acompaña. Hermanos, ustedes tienen un ángel al lado de ustedes en el día de hoy. Yo tengo un ángel a mi lado que me acompaña. El Señor ha permitido que los ángeles de Dios cuiden de sus hijos. ¿Tienes tu fe en esas cosas? Puede ser que a veces te desanimes, puede ser que a veces estés desalentado con los problemas que tienes que enfrentar y nos olvidamos de esa fe. El Señor se regocija en que sus hijos tengan fe en Él, aunque no veamos, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve, recalco otra vez. Fe en su venida sobrenatural. Hermanos, la venida de Cristo es un hecho del poder de Dios. No comencemos a pensar de cómo va a ocurrir aquello, porque, hermanos, así como el diluvio ocurrió, la venida de Cristo va a ocurrir. Y en muy poco tiempo va a ocurrir, no importa lo que los hombres de ciencia puedan decir. Fe en su venida sobrenatural. Tener fe en el triunfo del pueblo de Dios. Oh, esto es muy bueno que entendamos y recordemos en el día de hoy. Hermanos, hemos hablado de telones negros y difíciles en esta semana. Hemos hablado y hemos pedido a Cristo que Él nos ayude a edificar un pueblo diferente, una iglesia transformada por el Espíritu de Dios. Pero hermanos, recordemos que el pueblo de Dios habrá de triunfar. Fe en el triunfo de su pueblo. Su pueblo triunfará, hermanos. No hay otra iglesia que habrá de surgir
más allá de la nuestra. Este es el remanente de Dios, es el remanente de Dios. Y el Señor cuidará de ella hasta que lleguemos al puerto seguro. Fe en el pueblo de Dios, fe en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos lloran desconsoladamente? Y hermanos, no es la voluntad de Dios que lloremos con desesperación frente a un ser amado. Por supuesto que lloraremos como lloraron los del tiempo de Cristo. Cristo mismo lloró. Pero la Biblia dice, hermanos, que cuando Lázaro estaba en la tumba, y él se acercó, él vio a los judíos que lloraban y a sus hermanas que lloraban. Él lloró, pero en realidad, hermanos, no estaba llorando por la muerte de Lázaro, sino que estaba llorando ¿por qué? Por la falta de fe de su pueblo, hermanos. El Señor quiere que tengamos fe en la resurrección. Se aproxima esa resurrección. Yo tengo una madre a quien abrazar y tengo a muchos seres amados a quienes abrazar. Y yo sé que mi Redentor vive y Jesús quiere que tengamos esa fe, hermanos. Esa fe inquebrantable en el Todopoderoso. Fe en la ascensión. ¿Cómo ascenderemos en el carro de fuego hacia los cielos? ¿Cómo será eso? Yo no puedo explicarles, hermanos. Pero sé que el Todopoderoso tiene un poder que va más allá de nuestra imaginación y nuestras explicaciones. En un carro de fuego ascendió Elías. Y en un carro de fuego impulsado por poderosos ángeles seremos trasladados hacia el reino eterno para participar del milenio, hermanos. No dudemos jamás de lo que el Señor nos enseña. Fe en el fin del pecado. Fe en ese milenio donde este mundo que es pecador se convertirá en un inmenso cementerio. Hermanos, debemos tener fe y debemos escudriñar la palabra de Dios acerca de estas cosas. Debemos tener fe en el lago de fuego. Ustedes dirán, pastor, ¿tener fe en el lago de fuego? Sí, hermanos, es necesario que tengamos fe en ese lago de fuego que el Señor va a enviar para destruir al autor del pecado y a todos los que se plegaron a él. El pecado no será más. Es una promesa de Dios. No es asunto de vacilar en cuanto a estas cosas. Pronto, muy pronto, el pecado pasará a la historia en la creación de Dios. Pasará a la historia en el universo de Dios, hermanos. Y allí, a los millones de años atrás, habrá un pálido reflejo al ver las palmas de Cristo y sus sienes marcadas. Que el pecado existió y el enorme costo que costó, ¿verdad?, la redención. Fe en la nueva creación, esa creación asombrosa que el Señor va a hacer. Saben, yo he pensado, no sé si he pensado mal, quiero decirles de todo corazón, pero he pensado en el día cuando estemos allí en la ciudad santa que va a descender sobre una tierra arruinada, hermanos. Y el Señor va a permitir que el pecado surja y esté un poquito más allí, para que la creación vea los pensamientos de los que se van a levantar en la tumba. El rebelde se levantará rebelde. Satanás va a alistar las huestes del mal para luchar contra la ciudad de Dios. Y hermanos, esta tierra así como está, ¿podrá ser habitada por el ser humano? No. Hermanos, nosotros tendremos el privilegio de ver una nueva creación. No sé si el Señor va a ser un día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, y reposaremos con él el séptimo, así como fue en el principio. Yo no puedo decirles por qué no hay una revelación acerca de Helio, pero tal vez, hermanos, de una cosa estoy seguro, que si somos fieles, veremos la nueva creación de Dios. Dios va a crear este mundo de nuevo, porque nosotros lo administramos mal, lo arruinamos todo, lo perdimos todo, y la naturaleza gime con dolores de parto, dice el apóstol Pablo. No puede ser habitante de un mundo perfecto, o mejor dicho, no puede ser una habitación para los que habrán de vivir la eternidad. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos, ¿qué? La fe. No debería ser, hermanos, esta nuestra petición de hoy. Me gusta leer, yo leo mucho, hermanos, como yo sé que hoy hay muchos compañeros en el ministerio que leen mucho, y muchos que han leído mucho más de lo que yo leo. Yo sé que hay hermanos que escudriñan mucho las cosas de Dios, pero hermanos míos, cuando yo tomo un libro
Y comienzo a leerlo y saben que me gusta, yo no sé si es bueno o malo esto, pero yo lo que hago, miro por supuesto el índice, me voy rápido a lo que más me interesa. Allí voy, pum, pum, para acá. A ver, dice acá, esto está contra las cosas de Dios. Allá el libro, pum, se terminó. ¿Para qué perder tiempo, hermanos? ¿Para qué perder tiempo en cosas que solo sirven para nublar tu mente? Cuando el hombre comienza a filosofar en torno a la verdad, en torno a lo que el Señor ha dejado escrito, entonces cosa horrenda. Por lo tanto, debemos rodear a Jesús en la mañana de hoy y decirle: Señor, aumentanos ¿qué? Aumentanos la fe. El Señor nos va a socorrer. A muchos les conté, puede ser repetida la ilustración tal vez, pero yo nunca puedo olvidarla. Cuando, estando allí en Ecuador, un lugar difícil para muchas cosas, fuimos a llevar al avión a nuestros hijitos que venían aquí a este lugar para estudiar. Y volvíamos con mi esposa en un automóvil que era bueno, estaba en perfectas condiciones. Realmente que no tenía por qué romperse, pero ustedes saben cómo son las cosas humanas, los que el hombre creó, ¿verdad? Repentinamente íbamos a bastante velocidad porque era largo el camino y teníamos que llegar antes o cruzar un camino que realmente era peligroso, densamente peligroso. ¿Por qué? Porque estaba lleno de plátanos, o sea, de las plantas que nos dan las bananas, como decimos aquí en nuestra tierra, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? En realidad, repentinamente sentí un golpe y la temperatura, o sea, la aguja se fue al máximo. Yo sabía lo que había pasado, frené instantáneamente, pero la bomba de agua se había hecho 1000 pedazos. Y yo le dije a mi esposa, ella no entiende mucho de automóviles, pero es una fiel compañera. Toda la vida ha estado a mi lado, hermanos, y yo debo dar testimonio de eso, porque yo he podido predicar porque ella ha estado a mi lado constantemente. Y ella me dijo: ¿qué hacemos, Rubén? Aquí estamos en el lugar más peligroso, la noche llega, y tú sabes que si llega la noche, aquí podemos morir, porque está ya dicho que nadie debe quedar solo aquí, en esta tremenda lugar donde se esconden hombres que hacen el mal. Y queridos hermanos, nos reunimos en torno al auto y oramos y dijimos: Señor, ayúdanos, líbranos, pon tu ángel de alguna manera que nos proteja, no sabemos lo que va a pasar. Luego yo me fui lejos, caminé kilómetros hasta alcanzar un lugar donde había un teléfono. Y entonces hablé por teléfono a algunos hermanos que tenían taller mecánico y el hermano me dijo: pastor, haré cualquier cosa, usted está en un lugar muy peligroso, debo llegar lo más rápido que pueda. Y el hombre corrió todo lo que podía con su camión especial para ayudarnos y arrastrarnos hasta que llegáramos a Guayaquil. Y hermanos, las horas fueron pasando, se ocultó el sol y ahora empezó a llegar la gente que salía de dentro de las plantaciones de bananas. Yo decía: ¿qué va a pasar ahora? Y nuevamente orábamos silenciosamente: Señor, cuídanos. Y repentinamente se acercó un hombre al lado mío y me dijo: ¿qué hace aquí, Señor? Y yo dije: aquí hay un ladrón, aquí me va a asaltar. Fue mi primer pensamiento. Y le dije: ¿sabe, Señor? Se ha roto mi automóvil. Y me dice: Señor, ¿usted sabe que este es un lugar peligroso? Y yo le dije: sí, claro que sé que es peligroso, pero confío que el Señor nos habrá de proteger. Él dijo: no tenga miedo, yo voy a cuidarlo. Y de repente miré que estaba armado. Tenía un tremendo fusil a su lado. Y él me dijo así: no hay por qué tener temor. Y estaba en forma simpática hablando conmigo. Y yo le decía: es verdad esto, es verdad aquello, es verdad esto otro, es verdad aquello otro. Y él me decía: sí, todo es verdad. Pero no se preocupe, porque yo voy a estar aquí, no me voy a apartar de este automóvil hasta que realmente a usted lo vengan a buscar. Así que esté tranquilo, yo voy a cuidar, yo conozco muy bien esta zona, me decía. Yo conozco muy bien esta zona, esté tranquilo. Y se apartó un poquito y quedó allí. Yo le decía a mi esposa: ¿será que este hombre realmente va a permanecer? Y sentíamos seguridad al ver ese guerrero que estaba allí, parado, porque estaba armado de una forma impresionante. Y la gente pasaba caminando por un lado y para el otro. Era la mitad de la noche, cuando repentinamente se vio una luz poderosa que venía. Era realmente nuestro hermano que había logrado ya llegar. Y nos buscaba con el reflector, me ubicó. Entonces yo me acerqué más
para que él me alcanzase a ver. Y cuando me vio, se bajó rápido y me dijo: pastor, ¿qué pasa? Yo le dije: se ha roto la bomba de agua. Bueno, no hay problema, enseguida, pero ¿sabe qué? Yo quiero acercarme para agradecerle a este señor. Yo le prometí pagarle, porque así le había prometido, pagarle las horas que estuviera a nuestro lado. En realidad es un hombre que cuida acá, y yo debo entregarle el dinero, y no lo puedo ver en torno al auto. Yo lo acompaño, me dijo él, y con el tremendo reflector buscamos hacia la redonda, y buscamos, corrimos para un lado, corrimos para el otro. Ese hombre nunca más lo vi, hermanos. Yo me di cuenta enseguida con mi esposa quién era. Queridos hermanos, hay ángeles poderosos que están a nuestro lado para protegernos. Ellos cuidarán de nosotros en la noche negra de nuestra existencia, hasta que Jesús vuelva a la tierra, hasta que el Rey vuelva en su gloria y en su hermosura. ¿No es esto maravilloso, hermano mío? ¿No es esto realmente un momento de gloria para todos nosotros? No podemos decir hoy, junto a Jesús en esta hora: aumenta esa fe que necesitamos tener. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la seguridad que tenemos en ti. Pero nos sentimos pequeños porque necesitamos, Señor, de esa fe inquebrantable. Y hoy queremos pedirte: aumentanos la fe. Ayúdanos a tener una fe sólida en tu palabra, Señor, para que nadie ni nada pueda separarnos de esa confianza total en lo que tú has dejado. Oh Dios, Satanás se ha acercado muy cerca de tu pueblo, indudablemente con tremendas armas del mal, para que la fe de tus hijos decrezca. Pero tú eres nuestro Dios y te rogamos fe en el pueblo de Dios. Fe, Señor, que pueda inundar nuestra vida, inundar nuestro ser, para que de esta forma nuestra vida sea una vida feliz, una vida llena de gozo, una vida llena de sentimientos de paz en nuestro ser, porque no tenemos por qué vivir diferente. Cuando sabemos que Jesús viene, te rogamos que nada nos separe, nuestro Dios, de ese día glorioso. Te pedimos fe en tu palabra. Señor, aumentanos la fe. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.